Isen y Ava llevaban juntos 6 años, 3 de ellos casados. Isen había hipotecado un bonito piso de un dormitorio en un buen barrio de la ciudad. Siempre estuvo decidido a tener una relación seria, no le interesaban otras relaciones. Fue a este piso al que llamó a Ava. Ambos cónyuges trabajaban. El marido tenía una jornada semanal estándar de 5 días en la oficina, y la mujer trabajaba por turnos en un salón de belleza. Un día de descanso común, la pareja iba al parque a dar un paseo. Cuando Ava estaba totalmente preparada en el pasillo, recibió una llamada en el teléfono del cónyuge. Mirando la pantalla, Isen se disculpó y se retiró a otra habitación para hablar. Unos 5 minutos más tarde regresó bastante cabizbajo. Ha llamado Jackson, tiene problemas otra vez, va a venir un par de días para ocuparse de un par de cosas en la ciudad. No te importa, ¿verdad?, dijo el marido. A la esposa no le hizo mucha gracia, pero no dijo nada en contra, porque este tipo de conversaciones sobre el propio hermano de Isen casi siempre acababan en pelea. La esposa siempre pensó que no había necesidad de ayudar a Jackson, porque él mismo nunca se preocupaba por su hermano menor y nunca ofrecía su ayuda, ni siquiera cuando no era superflua. Isen trataba bien a su hermano mayor, le ayudaba cuando había situaciones difíciles en la vida, aunque ni siquiera se lo pedía. Pero por parte del propio Jackson, la reciprocidad no se sentía. El hecho es que Jackson era un hijo adoptivo en su familia. Los padres ya se habían desesperado en los infructuosos intentos de tener un hijo, así que decidieron acoger a un bebé del orfanato. Cuando Jackson ya tenía 5 años, su madre se quedó embarazada inesperadamente. Fue una gran felicidad para los padres, pero no para el pequeño. Cuando mamá dio a luz, los padres rodearon a su hijo natal de toda su atención y cuidados, descuidando a veces a Jackson. Empezó a competir con Isen cuando éste aún ni siquiera sabía hablar. A Jackson le parecía que sus padres no trataban a sus 2 hijos por igual, ni con el mismo amor. Le parecía que querían más a Isen. Le elogiaban más a menudo por sus notas en el colegio, a veces incluso ponían de ejemplo al lento Jackson, lo que irritaba a este último. Cualquier éxito del hermano menor era recibido con envidia por el mayor. Con la edad no era tan brillante, pero aún así la tendencia general persistía. Ya en una semana Jackson vino a visitarlos. Según él, los negocios en la ciudad le llevarían solo unos días, y no les molestaría durante mucho tiempo. A primera vista incluso le cayó bien a Ava Jackson. No sentía la antipatía que había sentido por él después de las historias de su marido. Resultó ser un conversador interesante, hablaba mucho de su fascinante vida, y Ava ni siquiera quería interrumpirle en esos momentos. Un par de días se convirtieron imperceptiblemente en una semana, y el hermano mayor no tenía prisa por marcharse. Su mujer, que de vez en cuando se quedaba en casa en sus días libres, empezó a tener una opinión distinta de Jackson. Ya no le parecía tan malo. Una vez, cuando Isen se fue a otra ciudad por trabajo, y su mujer tenía un día libre, que pasó perezosamente sin ningún plan especial, Jackson le ofreció alquilar un coche y dar una vuelta por los suburbios. Ava aceptó encantada. Era un verano caluroso, el aire acondicionado del coche traicioneramente no funcionaba, y en un momento dado pasaron por delante de una playa salvaje junto a un lago. Se miraron, Jackson vio la sonrisa de aprobación en el rostro de su compañera y se volvió hacia el estanque. La propia Ava no se dio cuenta de cómo ocurrió, pero cuando fueron a nadar juntos y luego empezaron a salpicarse bromeando con agua, en algún momento se encontraron demasiado cerca el uno del otro. Con una rápida mirada, ambos se lanzaron el uno sobre el otro y se besaron acaloradamente. La cosa no fue a más, pues pronto la mujer saltó del agua a la orilla. Ava se asustó por esta repentina tensión entre ellos, y durante todo el camino de vuelta condujo en silencio. Ava no sabía cómo comportarse con Jackson, y mañana era otro día libre. Decidió que no iba a pasarlo en casa, así que organizó un brunch con sus amigas en su cafetería favorita. Por la mañana hizo las maletas rápidamente y, sin mediar palabra con Jackson, salió de casa.
De camino a casa de sus amigas, envió un mensaje de texto a su marido y, al salir, le dijo, «Te quiero mucho». Aún se sentía culpable por aquel beso con su hermano. Cerca de las 4 de la tarde, regresó y descubrió que el hombre no estaba en casa. Fue tranquilamente a la cocina a beber agua y decidió refrescarse en la ducha mientras estaba sola. Pero unos 10 minutos más tarde, cuando ella salía de allí, Jackson acababa de llegar a casa. Por su aspecto, acababa de ir al gimnasio. Ava se dirigió rápidamente a su habitación para vestirse y no tener que quedarse delante de Jackson en toalla. Rápidamente se puso su vestido casero y empezó a salir de la habitación. Un hombre se paró en el umbral del dormitorio. Parecía a punto de llamar a su puerta, pero ella se le adelantó. «Ava, creo que tenemos que hablar», comenzó, mirándola fijamente a los ojos y poniéndole suavemente una mano en el hombro. Lo que Jackson dijo a continuación, Ava ya no lo recordaba. Perdió la cabeza en cuanto el hombre volvió a tocarla. Se había dado cuenta, su plan había funcionado. Lo que ocurrió a continuación fue mucho más sencillo. Ella cayó hacia adelante, literalmente desparramada en sus brazos. Todo ocurrió en el lecho conyugal. Se abrazaron y hablaron durante mucho tiempo. Ava reprimió enérgicamente los sentimientos de vergüenza y culpa ante su cónyuge, que la cubrieron en los primeros momentos de silencio. Había valido la pena, había conseguido relajarse. Ahora yacía en completa felicidad y recordaba la intimidad reciente. Se sentía tan bien, no había estado con su marido ni una sola vez en todos estos años. ¿Vas a delatarnos, Isen?, dijo Jackson. Ava salió de sus pensamientos y frunció el ceño. ¿Tiene que saber lo nuestro?, respondió con una pregunta a una pregunta. Se enterará tarde o temprano, dijo Jackson. Todavía no lo sabían. Isen no necesitaba la confesión de otra persona para enterarse de esta ruin traición. Después de todo, incluso antes del viaje, había instalado un dispositivo de escucha en su dormitorio conyugal. Por si acaso. Pensó en ese momento, pero en realidad en el fondo le preocupaba mucho que Jackson se quedara solo en su casa con Ava. Era como si presintiera que algo malo podía ocurrir, y su premonición no le había fallado. Era solo cuestión de tiempo que escuchara la cinta de lo que acababa de ocurrir entre su mujer y su hermano. Isen volvía a casa con el corazón encogido. Por supuesto, había escuchado todo lo que el aparato había conseguido grabar aquel día. Todos sus peores temores se confirmaron, y entró en el piso como si fuera su casa. Ava seguía en el trabajo, y Jackson sorprendentemente no estaba en casa. Se ha ido después de todo, se dijo en bandeja Isen y maldijo a su hermano. No se molestó en llamarle. Sabía muy bien que eso era todo lo que Jackson estaba esperando, para regodearse. ¿Qué clase de tonto he sido?, pensó sombríamente el hombre, sacando la maleta de su mujer de la despensa. Todo por ayudarle, por no reaccionar ante su dureza, por eso me apuñaló por la espalda. Isen empaquetó cuidadosamente las pertenencias de su mujer para que nada en la casa le recordara a ella, y metió todo en bolsas. Tenía que darse prisa, quería llevárselo todo directamente al trabajo. El marido condujo hasta el salón donde trabajaba Ava, sacó del maletero una maleta con varias bolsas grandes y se dirigió a la recepción. Por la reacción de su cónyuge, estaba claro que ella no esperaba en absoluto ver a su marido aquí, y disimuló cuidadosamente su alegría por su aparición. Pero cuando su mirada se posó en la familiar maleta que normalmente solo sacaba antes de irse de vacaciones, la sonrisa desapareció de su rostro. «Isen, ¿por qué has traído aquí mi maleta?», preguntó sorprendida. «Tú y yo ya no vivimos juntos, y voy a pedir el divorcio pronto para que puedas seguir teniendo la tranquilidad de que podrás ligar a diestro y siniestro», replicó Isen, lo más alto posible para que lo oyeran también los visitantes del salón. Ava miró a su marido estupefacta, lo agarró por debajo del codo e intentó acercarlo a la salida. «¿De qué estás hablando, siseó? Déjate de tonterías. Tengo una cinta de lo que estabas haciendo ahí dentro, Jackson».
Dijo Isen seriamente, para tu propia mente nunca te volví a ver. Dijo él y se dirigió a la salida. Fue entonces cuando Ava se dio cuenta de que no tenía sentido esconder la cabeza en la arena o negarlo, y la última frase la ofendió tanto que dijo groserías por venganza. Sabes, Jackson al menos en la cama es solo un dios, no como tú. No tienes que fingir con él. Isen ni siquiera se giró ante este exabrupto, lo que enfureció aún más a la mujer. Voy a ir con él, es mejor en todo que tú, inútil. Gritó. Intenta si puedes encontrarle ahora. El hombre respondió con calma y se subió a su coche. A diferencia de Ava, Isen conocía bien a su hermano, pues habían crecido juntos. Normalmente, cuando Jackson hacía alguna travesura, desaparecía y nadie lo encontraba en mucho tiempo. Cuando era niño, por supuesto, era mucho más rápido. Normalmente se escondía en casa de alguno de sus amigos, pero ahora la situación era diferente. Vivía en otra ciudad y era lo suficientemente independiente como para no tener que responder ante nadie sobre dónde estaba exactamente. Así había sido. Ava lo había llamado en vano para hacerle saber que Isen ya no era un obstáculo para su relación y que quería continuar con su apasionada conexión. En algún momento cayó en la cuenta de que no era más que otro intento del chico herido de pinchar más fuerte a su hermano pequeño. Y la conciencia de este difícil divorcio y la necesidad de buscar de nuevo un lugar donde vivir y una nueva pareja estaba llevando a la mujer a la desesperación. Pero ya no había vuelta atrás. Tendría que haber pensado antes en las consecuencias de sus actos y a dónde podrían llevarla. Isabella y Noah se casaron cuando ambos tenían poco más de 20 años. Este matrimonio sucedió más, no por gran amor, sino por necesidad. Isabella descubrió que estaba embarazada. La primera vez no fue fácil. Noah tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar. La chica fue atormentado por las debilidades de la psicosis, a continuación, sin una noche de sueño con su hija. En resumen, los jóvenes se lanzaron de cabeza a la edad adulta. Contaron, por supuesto, con la ayuda de familiares. La abuela de Noah le dio un piso, en el que los cónyuges sí se establecieron, para que al menos no gastara en el alquiler de viviendas. Pasaron los años, el amor de los cónyuges se fortaleció, luego se convirtieron en parientes el uno del otro. Recientemente se despidieron de su amada hija Mia a la universidad en otra ciudad. Durante varios años, el marido vio que la vida cotidiana iba desgastando poco a poco a su cónyuge. Empezó a andar cada vez más a menudo deprimida, y cuando la hija se marchó, Isabella se hundió por completo. Al hombre le resultaba insoportable ver cómo sufría su amada, así que con todas sus fuerzas intentó animarla. Un día decidió cambiar de lugar y darle a su mujer una distracción. Propusieron juntos salir de la ciudad a un centro recreativo. No solían ir juntos a algún sitio, así que la propuesta fue inesperada, pero agradable. Isabella aceptó. En vacaciones consiguió relajarse. La tensa expresión de su rostro fue sustituida por una agradable sonrisa. Cuando ella y su marido estaban comiendo en un restaurante, Noah se dio cuenta de que su mujer no le escuchaba. En lugar de eso, miraba algo con atención y sonreía disimuladamente. Al girarse bruscamente, se dio cuenta de lo que había llamado la atención de su mujer, o más bien de quien lo había hecho. Estaba mirando a un joven empleado local. Parecía tener unos 20 años. Sonreía radiante, siguiendo a su visitante. El marido se volvió y pronunció el nombre de su esposa en voz alta para llamar su atención. No le hizo ningún comentario, aunque la situación en sí le había dolido. Habían pasado varios meses desde los recientes acontecimientos. La vida seguía como siempre. Un día, cuando Noah estaba en el trabajo, sonó su teléfono. Era su viejo amigo Caleb. Hacía tiempo que no se veían y, de repente, le llamó para quedar después del trabajo. Ya por la tarde, Caleb había empezado a preguntar cautelosamente cómo le iba a Noah con su familia.
pero entonces las preguntas empezaron a ponerse raras. ¿Qué te pasa? No pareces tú mismo, dijo Noah. Dijo Noah. Sí, acabo de ver algo, pero pensé en ver si lo entendía bien primero, respondió el compañero. A continuación, escribió el suceso del día que le había preocupado. Dijo que acababa de entrar en una cafetería para almorzar, esperando a un compañero, pero de repente se fijó en Isabella. Estaba sentada con un joven de unos 20 años. La mujer no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera encontrarse con alguien conocido. El propio Caleb estaba sentado bastante lejos, así que ella no se fijó en él. ¿Y qué estaban haciendo? El hombre frunció el ceño, empezando ya a pensar en el peor de los escenarios. Oh, no mucho. Pidieron comida y bebida, pero ella se reía mucho con sus chistes. Y de alguna manera parecía demasiado interesada en él. Eso es lo que me confundió, respondió el amigo. Gracias por avisarme, lo investigaré. Dijo sombríamente Lesche, y luego trató de cambiar de tema, para no estropear la reunión con esta conversación y pasar tiempo con su compañero normalmente. Esa misma tarde Noah empezó a averiguar de su mujer lo que se estaba permitiendo al salir con alguien a escondidas. ¿Te refieres a Dima, dices? Así que ese es el hijo de Miella, la esperamos juntos en aquel café. Con indiferencia rió el cónyuge en respuesta. Sí, se trataba de un fracaso que Noah no había esperado. Ella era íntima amiga de su mujer, y toda la historia parecía bastante verosímil. De repente se sintió celoso. ¡Qué tragedia! Este conflicto no lo continuó. Durante las siguientes semanas la esposa caminó y resplandeció. Empezó a sonreír enigmáticamente a menudo, dejaba el teléfono solo cada vez con menos frecuencia. El marido intentó no construir teorías conspirativas en su cabeza, pero aquella conversación sobre un joven, supuestamente hijo de un amigo, no se le fue de la cabeza ni un minuto. Pensativo, un día se dirigió a casa. Necesitaba despejarse porque últimamente no era el mismo. Tenía la sensación de que algo iba mal. De repente, alguien le chasqueó y le sacó de sus pensamientos. Al oír la voz, al principio no reconoció a la mujer que le sonreía, pero luego la reconoció como ella. La mismísima amiga de su mujer, con cuyo hijo habían visto a Isabella. No conocía bien a esta amiga, solo la había visto un par de veces, y había dejado pasar todas las raras historias que su mujer le contaba sobre ella. Se dio cuenta de que en realidad no sabía nada de su familia. Tras intercambiar un par de frases de deber, le preguntó, ¿cómo está aprendiendo a trabajar tu hijo? Dima, no está trabajando, sigue en la escuela, se rió ella. Aquí el hombre empezó a adivinar de qué se trataba, porque el tipo que había visto su amiga era sin duda un veinteañero, no parecía un colegial. Isabella y tú, la última vez que os visteis, ¿no te acuerdas?, cambió de tema. ¿Isabella? No nos hemos visto desde el año pasado, ¿por qué?, se preguntó la mujer. Noah trató de poner fin a esta conversación rápidamente, ya que sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Al fin y al cabo, su mujer le estaba engañando todo este tiempo, y él se frenó en seco, dudando de sus sospechas. Pero la suerte le había deparado este encuentro, y ahora todo estaba mucho más claro. No pudo soportarlo más, ahora lo sabe todo, lo que significa que su mujer le mentía para ocultar su aventura con algún joven. Recuerda cómo ella miraba a uno de ellos en el centro recreativo. Por lo visto, la crisis de los 40 le había pasado factura con esas aventuras. Noah voló a casa tan rápido como pudo. Ya se le estaba haciendo tarde, pues había decidido caminar al final del día, así que Isabella ya debería haber llegado a casa. Noah se dirigió a la entrada y esperó al ascensor. Cuando ya había llegado a la planta deseada y se abrieron las puertas del ascensor, observó con su visión lateral que alguien había subido a toda prisa las escaleras del piso de arriba. Y en el umbral del piso vio a su mujer. Al cruzar sus miradas, percibió de inmediato su ansiedad. ¿Hay algo que quieras decirme?, dijo amenazadoramente el marido, sin entrar siquiera en el piso.
Sus palabras resonaron en la entrada. «Querida, no grites aquí vecinos», dijo Isabella en voz baja y se apartó de la puerta como para dejar entrar a su cónyuge. «¿Saliste tú mismo o no me conociste?», dijo Noé. «Tú no». De repente una voz de hombre llegó de algún lugar de arriba. Noah miró en dirección al repentino interlocutor. Había un chico joven que miraba al hombre con una mirada decidida e incluso desafiante. «Desafiante. Desafiante. Te he dicho que te vayas», dijo Isabella. «Viene tu amante», dijo el marido con altanería. «Lo es, y básicamente puedes irte de aquí, no te esperábamos». «Eres molesta, Isabella, déjala en paz», dijo insolentemente el joven. Noah no aguantó más tanta grosería, rápidamente voló hacia el Naglid y le dio un fuerte puñetazo en la cara. Isabella corrió inmediatamente hacia el chico para evitar que continuara la pelea. «Antes de lanzar palabras como esa, ¿sabrías decir de quién es este piso?», gruñó.